Hay días en que la democracia en mi país, España, me parece una mierda. Es verdad que en todos sitios cuecen habas, pero este país es el mío y me llena de vergüenza que aquí pasen cosas que no leemos de Alemania, ni de Francia, ni de Portugal, ni de Inglaterra. Ocurren quizás en Italia y en Polonia, países también católicos, con pasados autoritarios y donde la jerarquía de la Iglesia siempre ha frenado los valores republicanos. Me llena de vergüenza que en España un sicario de OK Diario entre en los despachos de diputados de Podemos y campe dentro del Parlamento con la impunidad que tenían los generales franquistas en los cuarteles. Que hagan fotos, que revuelvan entre los papeles y que después don Eduardo Inda, como le llama Ferreras en La Sexta, publique esas fotos obtenidas ilegalmente. Me llena de vergüenza el silencio de los demás partidos porque es un ataque a la democracia, no es solamente un ataque a Podemos. Me llena de vergüenza que en mi país, España, el PP montara una policía política para inventar pruebas falsas contra Podemos y que esas pruebas falsas se publicaran no solamente en la cloaca de Inda, sino también en La Sexta y en Telecinco y en Antena 3 y en 4 y en La Serie y en la COPE y en Onda Cero y en El País y en El Mundo y en el ABC, en todos los medios las mismas noticias falsas y siempre con la misma intención, debilitar a Podemos porque había elecciones o porque era posible un acuerdo de gobierno con el PSOE. Me llena de vergüenza que Inda, que ha colaborado en la difusión de pruebas falsas, no esté en la cárcel como su amigo Villarejo. Y me llena de vergüenza, por el contrario, verle en los platós de La Sexta o de Telecinco cacareando sus mentiras infinitas, porque es un falso periodista que inventa pruebas y debilita a la democracia. Me llena de vergüenza que Borrell se presente como candidato a las elecciones europeas porque era un buen candidato para el PSOE, pero antes de que pase un mes dimita, demostrando que encabezaba una candidatura para mentir a los votantes. Carmena, que también ha dejado desmadejado el Ayuntamiento de Madrid con su espantada, por lo menos lo avisó. Pero Borrell simplemente ha mentido. Y hablando de mentirosos, me llena de vergüenza que Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente en funciones, que dijo en la última entrevista que dio en El País, antes de las elecciones, que no tenía ningún problema en gobernar con Podemos. Lo dijo para intentar frenar el discurso que anunciaba que la intención de Sánchez era pactar con Ciudadanos. Y resulta que Sánchez dijo en aquella entrevista que no tenía problema en gobernar con Podemos, pero ahora dice que va a la investidura sin pactar nada con Podemos y esperando el voto o la abstención de la derecha. Pedro Sánchez ha mentido a sus militantes, a sus votantes, a Podemos, a Pablo Iglesias, a todo el mundo. Al final, Sánchez quiere, como Felipe González, como Susana Díaz, una gran coalición como la alemana, aunque a las elecciones fuera con un discurso que quería imitar a Podemos. Me llena de vergüenza ver qué fácil ha sido que Rivera, que iba a ser presidente, que estaba puntero en todas las encuestas, hoy está en el fango, solamente porque los que mandan en los medios han decidido dejarle caer. Los mismos medios, para mi vergüenza, que jalearon y estimularon a Errejón para que rompiera con Podemos y dificultara así el pacto de Iglesias y Sánchez. Hoy Errejón se ofrece a un pacto del PSOE con Ciudadanos. Esta es nuestra democracia. Los medios dictan quién está y quién no, quién puede estar y quién no puede gobernar. Apenas han bastado 3 días para que Rivera, que estaba encumbrado, hoy bese el fango. Y hoy Errejón ya no tiene ni beca ni trabajó nunca en Venezuela. Hay días en que la democracia en España me parece una mierda. Como son una mierda los incendios cada verano, los asesinatos de mujeres por hombres que las desprecian, como el deterioro de los salarios y de las condiciones laborales, los desahucios, la mediocridad de nuestros políticos, sus mentiras cotidianas, la basura de nuestros medios, la vulgaridad de nuestras universidades, la venalidad de nuestros tertulianos y columnistas, la tolerancia con la corrupción de los votantes del PP y del PSOE, la hipocresía del pospuyolismo, la hipocresía del Partido Nacionalista Vasco, el culto al franquismo todavía en tantos sectores de la sociedad, o el silencio sobre la pederastia de los curas en los colegios religiosos durante la dictadura y después también durante la transición y quizá hoy mismo. Me acuerdo de los que han jaleado a los de la manada como si fueran de los suyos. Me acuerdo de las agresiones a las mujeres en las fiestas de verano, de los ataques diarios a homosexuales, y me parece que la democracia española es una mierda y que le queda mucho, y que le siguen pesando demasiado los 40 años de dictadura y los 40 años de monarquía y todo un siglo de caspa. Hay quienes dicen que el PSOE es el partido que más se parece a España. Pues pobre España, desobedientes. Pobre España, bienvenidos a la frontera.
Over the Rainbow. Dicen que sonaba esta canción cuando la policía entró en el pub Stonewall Inn aquella madrugada del 28 de junio del año 69. Un local propiedad entonces de la mafia, muy popular entre la comunidad gay de Nueva York. Las protestas contra aquella salvaje redada fue el germen del orgullo. A partir de ese día, gays y lesbianas salieron a la calle a defender sus derechos sin miedo. Se cansaron de estar cansados. Dijeron que al miedo había que desterrarlo. Sin temor a ser arrestados por su orientación sexual, dijeron que eran lo que eran. Ese orgullo, que nació en Nueva York hace ya medio siglo, ha logrado consolidarse como un auténtico símbolo de liberación, una potente herramienta para la reivindicación de derechos de igualdad y de respeto. Una lucha histórica, conviene recordarla para no olvidarla, porque antes de aquellas valientes protestas las cosas eran muy diferentes y muy duras, mucho dolor, mucha violencia, muchos asesinatos, mucha represión. En los Estados Unidos se penalizaba el sexo homosexual. Incluso en la década de los 70, muchos de sus estados mantenían en vigor la castración, la hipnosis o el electroshock para intentar curar y salvar a los que ellos consideraban enfermos y desviados. Vamos, lo que ahora está retomando Vox en España en boca de monasterio. ¿Os suena algo de esto de querer curar la homosexualidad, verdad? Para la extrema derecha española, 50 años no son nada. Lo que darían ellos por regresar al futuro. Aquí tenéis, Señor, en actitud de servicio como ofrenda a todos los hombres de España con su virilidad y su trascendencia, con sus troncos enhiestos y fuertes, sabedores de que sus jóvenes cuerpos son portadores de valores eternos. Sí, porque durante el franquismo, ese tiempo donde algunos energúmenos reivindican, no sé, como si aquello fuera un oasis democrático, se golpeaba, se humillaba, se desterraba a los homosexuales. También se les encarcelaba y muchas veces directamente se les asesinaba. El tiempo, por fortuna, no se puede echar atrás. Desgraciadamente, para estos defensores de su moral, España es hoy un país avanzado, gracias a la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que era una demanda social generalizada. Sí, aquella ley que aprobó el gobierno de Zapatero en 2005, entre los insultos y protestas, solo de la derechona más rancia, pero España ya había cambiado. Al final, hasta Javier Maroto se benefició de esa ley, pero entonces había que salir a la calle a protestar. Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa. Claro, lógico que se enfadaran tanto. Todos estos son herederos de aquel franquismo y de aquella iglesia católica que trataban a los gays y a las lesbianas como delincuentes, como inmorales para la iglesia, como vagos y maleantes para Franco, que en el año 54 reformó el Código Penal para castigar cualquier tipo de práctica homosexual. Una ley que estuvo vigente hasta 1978. La homosexualidad era el mayor peligro para las familias españolas de bien. ¡Federico! ¡Federico! ¿A dónde le lleváis? ¡Soltadme! ¡Federico! ¿A dónde le lleváis? ¿Qué vais a hacer con él? ¡Federico! Un ejemplo de aquella homofobia lo representa Federico García Lorca, sabido por todos, pero confirmado a través de informes encontrados en la Jefatura Superior de Granada. El poeta fue asesinado por socialista, masón y homosexual. Y un diputado de la época se jactó en un bar de haberle metido 3 tiros en el culo por maricón. ¿Y qué decir de las lesbianas? Perseguidas sin la más absoluta clandestinidad en la época de la dictadura y aún hoy mal vistas por muchos bienpensantes. La mujer había sido creada por Dios para ser madre y esposa. ¿Qué es eso de disfrutar al margen de la reproducción? Esclava te doy, dicen las Escrituras. Todas aquellas mujeres que se alejaban de ese rol tenían unas opciones muy limitadas. Solo les quedaba la locura, la soltería o el convento.
La invisibilidad de la lesbiana guarda una estrecha relación con la propia invisibilidad de la mujer, un cuerpo en el cual los hombres se prolongan y por eso pueden violarlas. Para el franquismo las mujeres eran seres asexuados y para los de ahora algo parecido. ¿Ustedes van a seguir subvencionando las fiestas del orgullo? Esa parte se responde con un sí o con un no, ¿eh? Sí. Señor Ortega Sí, lo mantendremos, cambiando de sitio las fiestas del orgullo sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos. Y ¿Dónde las llevaría? Y los mandaríamos, si me permite, se lo explico, los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Han pasado los años y aunque hemos avanzado en igualdad, no hay que bajar la guardia. Todavía queda mucho por hacer y la libertad molesta a los que prosperan en la falta de libertad de los pueblos. Franco murió en el año 75, pero el franquismo sigue vivo y huelen los sobacos y los pies a esta cuerda de machistas franquistas que siguen queriendo vivir su mala fe en los cuerpos de los demás. En España sigue habiendo mucho homófobo. Si escuchamos algunos datos, nos ponemos a temblar. En 2018, solamente en Madrid, se registró casi una agresión homófoba al día. Ataques que van desde el insulto hasta las palizas. Son gente acomplejada, autoritarios. Son miembros de estructuras de poder que lo que buscan es lograr la obediencia, y nunca mejor dicho, a hostias, porque encima Dios creen que les santifica esa violencia. En la actualidad siguen existiendo nostálgicos de la Inquisición que reclaman la retirada de anuncios en los que los protagonistas son parejas homosexuales o que claman al cielo cada vez que ven cómo se besan. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Se ponen nerviosos? ¿A quién molesta a la gente libre? ¿Les molesta su propia sexualidad? ¿Se intranquilizan porque a lo mejor también tienen atracción por gente de su mismo sexo? Hay mucho cobarde que vive su propia obediencia con impotencia y esos son los que destacan después en la ira a los que ejercen su libertad. Cuidado también, cuidado que también están los autoritarios, que están convencidos de que si empezamos a ser libres con nuestra sexualidad, terminaremos siendo libres en todo lo demás y entonces sus privilegios se esfuman en el aire. Esos son los mismos que compran libros que todavía hoy proponen formas de curación de la homosexualidad. Ah, claro, es que esa gente está enferma. La expresión curación es una expresión habitual en la vida de la Iglesia. Es más, a Jesucristo en el Oriente cristiano se le llama el sanador. Quien libremente quiera, mayor de edad, y si es menor de edad, con el apoyo de sus tutores legítimos, pueda acercarse a la Iglesia y buscar cuidado, compañía, discernimiento, amistad. Si en Madrid, la cuarta economía del euro, de la desarrollada Europa, sigue habiendo una agresión homófoba cada día, imaginaos la situación en el resto del mundo. Incluso en países que se reclaman de izquierda, ser homosexual hoy sigue siendo algo mal visto, incluso perseguido. Actualmente en nuestro planeta todavía hay quien pierde la vida por ser homosexual, solamente por ser homosexual. Hay 70 Estados miembros de la ONU que continúan penalizando las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. En 26 países, un homosexual puede ser condenado a penas de cárcel que oscilan entre los 10 años y la cadena perpetua. Y más grave aún, en 6 de esos países se contempla la pena de muerte como sanción. Son países medievales, anclados en el pasado, con religiones tan débiles, que no les permite ni siquiera la compasión y el respeto en nombre de la dignidad por sus iguales. There are a lot of people's rights at risk and people's basic safety is at risk, and so I want people to feel emboldened to stand up to the same people who feel emboldened by the right-wing populism that is, I feel, responsible for the escalation in hate crimes. I want people to take away that they should stand up for themselves and stand up for each other. Ya lo veis, aún queda mucho por hacer, mucho que defender. Hay que seguir la lucha desde calles y carrozas. Por eso es intolerable que homosexuales en el Partido Popular, homosexuales incluso en Vox, quieran renunciar a todas las luchas históricas que llevaron a reconocer esos derechos. ¿Qué pasa? Que no quieren reconocer que las luchas de ayer son los derechos de hoy. ¿Por qué? Porque son homosexuales solamente como una opción de su propio cuerpo y quieren dejar de lado todas las luchas que consiguieron desarrollar esa potencialidad de la libertad de nuestros propios cuerpos. Claro, ya digo que se extrañan, ¿no? que estas carrozas y estas calles tomadas por homosexuales les desafíen en su privilegio. Por cierto, en esas carrozas
No se podrán subir este año ni Ciudadanos ni el PP por ser colaboradores de la homofobia. Ya está bien. Querer ser el novio en la boda, el niño en el bautizo. Eso sí, nunca quieren ser el muerto en el entierro. O estás con los que defienden los derechos civiles de la gente o estás con los fascistas. Y los derechos no solamente se conquistan el Día del Orgullo, no. No puede ser que en pleno siglo XXI no haya todavía una ley de igualdad LGTBI, que en la propia Constitución española, una parte importante de nuestra sociedad actual, siga siendo invisible. El 28 de junio es mucho más que una celebración, una reivindicación. Es el desafío de un derecho que todavía no existe como tal. Por eso el Día del Orgullo debe ser un elemento transformador de la sociedad. Por eso tiene que estar acompañado de las luchas históricas que trajeron también la sanidad pública, la educación pública, el voto, la igualdad entre hombres y mujeres, porque forman parte de derechos que acaban con privilegios. Y sí, los enemigos de la homosexualidad siempre buscan algún tipo de privilegio. Y a esa gente es a la que tenemos que demostrar que otro mundo es posible. Y encima con mucho amor. Señores de Ciudadanos, de la oscuridad surgen los monstruos. Pónganse claramente del lado de la libertad y frente a los monstruos, por favor. Y entonces sí, las personas LGTBI y todos les reconoceremos que están comprometidos con este tema. Mientras tanto, no den ninguna lección, por favor. Es del dominio público que 007 es el nombre en clave de James Bond, ese que toma martini agitado pero no revuelto. También se sabe que el superagente 86 se llamaba en realidad Maxwell Smart y que el nombre de pila de Anacleto es Adolfo. Pero lo que muy pocos conocen es quién se oculta tras la placa número 78777 de la Policía Española. Una figura clave por la que han pasado en los últimos años las informaciones más delicadas de este país. ¿Y quién nos puede contar quién es 78777? Pues Patricia López, porque nosotros sospechamos quién puede estar detrás de él, pero quien lo sabe, quien lo sabe, es Patricia. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Qué veraniega te veo. Porque es para nuestro último programa, para desearte felicidad este verano. Qué bueno. Vamos a trabajar mucho este verano para el año que viene, bueno, la temporada que viene, regresar con más fuerza. Vamos a culminar ya este trabajo de acabar con las cloacas, ¿no? ¿Tú crees que la temporada que viene entrará más gente a la cárcel? ¿De las sí. cloacas? Estás convencidísima. Sí. ¿Tú crees que terminará en la cárcel Inda? No lo sé, pero que alguna cosita que otra le va a pasar está cerca, está cerca. Todo se acerca. O sea, ¿tú crees que Inda ha visitado a una gitana, le ha dicho, o sea, hay un problema. Yo te veo a ti en la sombrita? Hay un problema, y es que mientras se siga considerando a Inda periodista, pues todo el mundo tendrá en la cabeza que vulnerar la libertad de expresión y demás y tal. Entonces, hay un momento en que se determinará si Inda es periodista o no, según determinadas cosas que haya hecho y según su vinculación concreta con determinados delitos. En cualquier caso, para los anunciantes ya va siendo un aviso a navegantes que no es muy buena inversión anunciarse en ese diario, en el panfleto, ¿no? Ese. Sí. Tomen nota. No se anuncien en cosas que tengan que ver con Inda, porque van a estar ustedes después en la picota. 78777, por quien han pasado investigaciones tan relevantes como Astapa, Gürtel, Puyol. Es un agente de la UDEF, que es jefe de sección y está vinculado con estas grandes exclusivas que dice Inda que él ha sacado y que en realidad son notas informativas que estamos descubriendo ahora en los sumarios, que son las notas informativas exprofeso que hace el comisario Villarejo a gusto del cliente, ¿no? Del consumidor, del allegado. O sea, que 78777 es Villarejo. Bueno, no es Villarejo exactamente, pero es el agente de la UDEF que cubre las necesidades de Villarejo. Bien para introducir miedos en potenciales clientes y que así acudan a él a la gestión de crisis, y bien para directamente ya ejecutar. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos. Ponme. En Estepona, Público acaba de ganar una querella por decir que Villarejo se hizo con el urbanismo de Estepona gracias a una operación de la UDEF. El agente 7877 toma declaración a dos testigos que aparecen de la nada, uno de ellos ahora mismo acusado por ser el testaferro de Villarejo en Estepona y otro que llegó a ser el alcalde, ¿no? Que sustituyó
sustituye al que la UDEF detiene, ¿no? Y pues este es el agente de la UDEF que encuentra estos dos testigos maravillosos, ¿no? Que están en este plan. Este agente de la UDEF es el que toma declaración a Javier de la Rosa y a Victoria Álvarez, pagados con los fondos reservados y que llegan a la UDEF de la mano del socio de Villarejo, Rafael Redondo, también detenido y enviado a prisión cuando se inicia la operación Tándem contra el comisario. O sea que la vinculación entre la gente de 78.777 es bastante estrecha. Oye, en esta película de cine negro, María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro tienen un papel, no sé si secundario o principal. Bueno, es bastante importante, al menos en lo que se refiere a una pieza que se llama en estos momentos Operación Kitchen y que nos viene a describir cómo el Partido Popular también fue cliente, ¿no?, digámoslo entre comillas, ya que requirió los servicios de Villarejo para eliminar pruebas de la causa Gürtel en el año 2009, porque las primeras grabaciones que salen son del año 2009, en la primera fase de la operación Gürtel, antes de que se archivara la causa por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que años después, se hace en 2013, se reabriera porque se encuentra una cuenta en Suiza. O sea, la operación Gürtel tuvo dos casos: Audiencia Nacional con Baltasar Garzón, que pasa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo archiva. Pues es en este momento cuando, como todos hemos podido escuchar, el constructor Ignacio López del Hierro manda un coche a las oficinas de Torre Picasso de Villarejo para que éste entre a la sede de Génova 13 y reunirse con la recién nombrada secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y hacerle unos encargos que, según ella misma le cuenta en otra reunión, el presidente está conforme y, según le dice López del Hierro, está enterado y todo está perfecto y maravilloso. O sea que, según esas declaraciones, Rajoy sabría todo lo que estaba haciendo Villarejo para ocultar pruebas. Sí, que es lo mismo del caso que le dijo Kitchen, de, vamos, quitarle, robarle cosas a Bárcenas, ¿no? Para que intentar... no, o sea, usurpar pruebas que la policía hubiera necesitado, ¿sabes? Y los jueces para empurar al Partido Popular, claro. Ya. Por financiación legal. Y López del Hierro, este marido de Dolores de Cospedal, también era asesor de Société Générale. Esto es muy importante. Este es un banco francés, Société Générale, que está en la planta 9 de Torre Picasso, que es a donde le manda López del Hierro el coche. Y es que las oficinas de Villarejo están en la planta 9 de Torre Picasso, están dentro del banco de Société Générale. O sea, como que Société Générale le ha tiene prestado... una planta. Yo, que una vez me reuní con el presidente de Société Générale y me dijo, es que yo le tengo de inquilino, le tengo dentro. Yo cuando alquilé la planta tenía Villarejo dentro. Entonces, claro, Francisco Granados y Ignacio López del Hierro, que trabajan en Société Générale, pues tenían un trato común. Qué casualidad. Con Villarejo. Oye, 78777 también es autor de hallazgos tan relevantes como identificar a LB como Luis Bárcenas. En cambio, M. Rajoy como que... M. Rajoy no. Y López Hierro, que aparece al principio, tampoco ha sabido quién era. Claro, por la complicación del análisis. Del análisis. Pero y luego, aparte, hay unos audios también que entrega, ¿sabes? José Luis Peña, que es por lo que se abre la causa Gürtel, nuestro héroe, sí que es un héroe de verdad, el ex concejal de Majadahonda. Él entrega unos audios que llevan a Luis Bárcenas, que llevan a Paco Correa, a toda esta gente. Pero en esos mismos audios, que nosotros ya lo desvelamos en público gracias a José Luis Peña, él hablaba de Púnica, él hablaba de lo que ahora llamamos Púnica nosotros, él hablaba de Granados, de que Esperanza Aguirre lo sabe, de la empresa Dico, de Marjaliza. Bueno, pues el 78.777 tampoco investigó esa parte de Granados, de los audios de Peña. O sea, que lo que sabemos es que 78777 tiene conocimientos de derecho administrativo, mercantil, urbanístico, penal, que no investigó determinadas cosas cuando correspondía investigar en algún momento, pero vosotros vais a desvelar quién es. Desvelaremos quién es, pero... Si no vas a adelantar aquí en la frontera... No lo vamos a adelantar porque vamos a dejar que actúe el juez García Castellón, que está la causa Kitchen bajo secreto de sumario y es al que le corresponde actuar en este momento. Pero, sin embargo, Público va a contar esta noche quién es este señor. Público lo que va a contar esta noche es otra pieza de la causa Tándem, que es la pieza PIT, la de los Pérez Maura, que nos tiene a todos locos. ¿Te acuerdas? Con Palma Onafort, que si Baltasar Garzón, que si el presidente de Guatemala... Que vamos a escuchar... unos audios que vamos a escuchar un poco. Le explicaron cuando surge el problema, cuando usted firma pagar una prima de 10 millones de euros
por no ser detenido, no ser ingresado en prisión, no ser extraditado, ¿le explicaron que siendo español era improbable que fuera usted extraditado a Guatemala? No. ¿Le explicaron si era muy caro o muy barato a mí eso, conseguir eso? Perdón, a mí eso me lo había explicado un tier que, con todos los riesgos que conllevan las cosas, que confiaban en que no fuera extraditado. Eso me lo había dicho Juan Casanova desde el primer momento. Pero un tier, que fue quien le representó en esa comparecencia y en todo el procedimiento de extradición, sí. también cobraba aparte, ¿no? Por el mismo objetivo. No es que es el que cobraba por eso. Bueno, no, y Ceni también, y Stuart Marisi también cobraban por evitar su detención, su prisión y su extradición, ¿no? Pero de hecho, ¿cuál fue el éxito? Pero el tema era completamente distinto. El tema de ellos era conseguir que acabara el proceso en Guatemala. Ya, pero se ha adelantado 1 millón de euros incluso del éxito, porque se han obtenido algunos objetivos. ¿Qué objetivos se habían cumplido? Porque dicen en su adenda que se han cumplido parcialmente parte de los objetivos. El procedimiento de Guatemala seguía, las reclamaciones de APMT las tenían encima. ¿Qué objetivos se había cumplido? Evitar la detención y evitar provisionalmente la extradición, ¿o cuál más? Pero eso en realidad, como le he explicado, fue la manera de poner el adelanto que nos pedía para seguir trabajando con más colaboradores. Tradúcenos un poco qué significa todo esto. Ángel Pérez Maura tiene un problema en Guatemala porque ha sobornado presuntamente, según le acusan las autoridades guatemaltecas, con 30 millones de dólares al presidente y a la vicepresidenta, ¿no? Entonces, él tiene un abogado defensor y entonces el fiscal está diciendo, si usted ya tiene un abogado defensor que le ha informado de que no le van a extraditar porque es español, ¿para qué está pagando usted 10 millones de euros a Villarejo, Adrián de la Joya, Paul Manafort y tal? Y entonces, ¿qué viene a confesar Ángel Pérez Maura? Pues que yo se lo estoy pagando a ellos porque ellos no son mis abogados, son unos lobistas que se van a encargar de arreglarme las cosas por debajo. Esto es lo que viene a explicar este audio y esto es lo que explica por qué fueron detenidos todos y enviados a prisión, porque están haciendo un trabajo de alterar los procedimientos judiciales. Claro. De alterar la justicia. Y aquí había gente, mucha gente implicada, ¿no? De nuestros amigos tradicionales. Hay congresistas americanos, republicanos y demócratas. O sea, tenemos a Paul Manafort, con quien se reunieron y hay fotos de ellos a lo largo del mundo, pero tenemos otro que se llama Manny Ortiz, que le contratan precisamente porque ya ha intervenido en solucionar otros problemas de cohecho, que es otro audio, no sé si lo tenemos. No tenemos más audios. Pues esta noche en público. Saldrá en público. Bueno, y aquí estará Villarejo también, como siempre. Aquí tenemos a toda la plana mayor, por eso hemos querido hacer este reportaje para que la gente se entere qué y quién es quién en PIT. Madre mía, como para no hacer auditorías. PIT, que sabes que todos cuando lo vimos, la pieza PIT secreto, que no sabíamos qué era, dijimos, Pablo Iglesias Turrión, ya verás, qué lío. Y no, eran los Pérez Maura, no tenía nada que ver. Los Pérez Maura. Bueno, Patricia, muchas gracias por todo tu coraje durante todo este tiempo. Nos vemos al final del verano, ¿eh? Nos vemos al final del verano. Pásalo bien. Venga, muchas gracias. Disfruta. Y adelante, cuídate, coge fuerzas y nos vemos, porque me da moreno. Que esto de las cloacas va a continuar. Ponte moreno, ¿eh? Voy a intentar ponerme moreno. Venga, dale. Abrazos. Y tú, Lolo, de entre todo el arsenal de ungüentos, esparce al éter el más dañino para la paz mundial. La alternativa a que Rajoy haga su trabajo no puede ser que el resto le hagamos su trabajo. La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es en exclusiva del señor Rajoy. ¿Cómo va a ser un problema para mí gobernar? Que entre en el gobierno Podemos. No es ningún problema. El problema será del señor Rajoy. La responsabilidad será del señor Rajoy, no del resto de formaciones políticas. De su incapacidad para poder articular, como le dijimos durante estos 2 meses, una mayoría necesaria que se pongan de acuerdo las derechas. A Iglesias ayer se lo decía hoy. Vamos a hablar de que se movilice toda la ciudadanía progresista. Nosotros pensamos que en la configuración de ese programa de gobierno, en la configuración de ese gobierno fuerte, estable, la participación de Unidas Podemos es fundamental. Nuestro invitado no se ha dedicado siempre a la política. Por su aspecto, algunos piensan que proviene de Siberia, pero no, solamente viene de Soria.
de Covaleda, para ser más exactos, un pueblito de 2.000 habitantes. Y llegó a Madrid como tantos jóvenes, nada más alcanzar la mayoría de edad y con el sueño de ser programador informático, que en aquellos tiempos estaba muy en boga. Mientras terminaba los estudios, probó con la pintura de interiores. Y después de leer un tebeo de Pepe Gotera, dijo, probemos. Pero de esa experiencia pensó que no, que le gustaban más los pinceles que la brocha, y entonces montó una cooperativa de informática que era muy precisa y juntaba allí la participación, la comunicación, la programación y el software libre. Pasó por sus inquietudes sociales por la UJC y por Izquierda Unida, aunque no duró mucho porque eran los tiempos en que en esta organización de izquierdas en Madrid, quien mandaba era gente muy amiga de Florentino Pérez. Algunos hoy siguen en la cárcel. Con Florentino Pérez, por cierto, nuestro invitado también ha tenido una particular relación, porque es uno de los pocos españoles que le ha ganado una querella al constructor, presidente del Real Madrid y multimencionado en los sumarios de la Gürtel. Precisamente porque nuestro invitado es un emprendedor de izquierdas, responsable, con su socio Eduardo Garrido, de la marca 198, y también responsable de que Pablo Iglesias fuera a los debates con apenas un jersey bendecido por un extraño anagrama blanquecino. Ha sido diputado nacional, es secretario de Comunicación de Podemos y ha sido el responsable de las últimas campañas electorales de la formación morada. Está en la política de paso y eso le hace ser una persona de convicciones, que cumple su palabra, al que se le miente solo una vez y que no tiene duda alguna, como el Thomas Shelby de los Peaky Blinders, de que los verdaderos hijos de puta están allá afuera y visten trajes caros. Juanma del Olmo, bienvenido a La Frontera. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarte caer por esta humilde casa. Tenía muchas ganas de venir. ¿Se puede ganar, Juanma, a los poderosos? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Creo que se ha demostrado en muchas ocasiones que cuando la gente se organiza, cuando la gente comienza a enfadarse, inquieta mucho a los poderosos, ¿no? Y hemos podido verlo en multitud de ocasiones cuando, por ejemplo, los poderosos en este país, los grandes banqueros, desahuciaban, echaban a las familias a sus casas, hasta que un día se paró un desahucio. Y después de que se paró un desahucio, se pararon muchos más desahucios. Y hoy uno de los grandes consensos es que hay un rechazo enorme a lo que significan los desahucios en nuestro país. Lo que decíamos antes, el 15M saca a las plazas un montón de gente que dice ya sentirse engañada, y a partir de entonces nada ha sido igual. La impunidad con la que se mostraban, con la que salían a la calle, con la que hacían tantas atrocidades, hoy no es la misma. Si no se pudiese vencer a los poderosos, no se hubiesen tomado tantas molestias en hacer que Podemos desapareciese, en intentar destruir a Podemos, y eso es algo que por desgracia tú sabes muy bien porque lo has sufrido en primera persona. Sin embargo, vemos que unos jueces honrados deciden que sean los bancos quienes paguen los impuestos de las hipotecas, pero después se activa el poder de los poderosos, hay una reunión por el presidente del Supremo y revierten esa situación, y por tanto esa victoria se convierte de inmediato en una derrota. Bueno, hay varias formas de ejercer el poder. Esta es una de las cosas que se cuenta en el libro. Es verdad que tú has podido instalar el significado y has podido generar un sentido común, que es el rechazo a las ejecuciones hipotecarias, a dejar a familias en la calle, pero que por otro carril circula el poder que no se ve, ese poder, esos que a pesar de que todo el mundo pensamos que hay un rechazo a las ejecuciones hipotecarias, que nosotros no queremos pagar los impuestos injustos, se mueven los hilos y al final acaban legislando y sobre todo acaban saltándose pues por la vía de los hechos cosas que no pertenecen al sentido común. Acabamos de ver un vídeo donde Pedro Sánchez ha dicho una cosa y la contraria. ¿Por qué? Bueno, esto ha sido una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho del Partido Socialista, que había que andar con precaución. Es decir, que en campaña dicen una cosa y que luego hacen otra. Yo la recuerdo... Son como el violín, que se agarra con la izquierda y se toca con la derecha. Yo recuerdo cuando él... Hay tan muchos vídeos en las redes sociales donde decía que iba a publicar la lista de amnistiados fiscales y que si no lo hacía Rajoy, el primer día que él estuviese en el gobierno la iba a publicar. O cuando hablaba de quitar ciertos privilegios al rey que luego no se han llevado a cabo, ¿no? O sea, un partido que dice ser republicano, pero que cuando ha habido no que abordar la cuestión de la monarquía o de la república, que ni siquiera se ha llegado a plantear eso. Una cosa como la corrupción, cuando se hablaba de que había posibilidad de que el rey emérito hubiese incurrido en delitos de corrupción,
el Partido Socialista miró a otro lado y a pesar de que lo había dicho en muchísimas ocasiones que era una cosa que le preocupaba, pues bueno, pues no lo hizo. El PSOE ha negado hoy que le haya dicho a Podemos que van a ir a la investidura esperando que les vote la derecha. Bueno, todo el mundo pudo ver cómo durante la campaña, yo ahora recuerdo en la última semana de la campaña que hicimos un trend topic en Twitter donde señalamos durante toda la semana que votar a Unidas Podemos, el voto a Unidas Podemos valía doble. ¿Y por qué valía doble? Porque en unas elecciones donde lo que se veía en el ambiente y lo que determinó mucho voto era el miedo a Vox, el miedo a que llegase la ultraderecha, había que frenar a la ultraderecha. Y entonces el voto nosotros decíamos que a Unidos Podemos valía doble porque servía para frenar a la ultraderecha, pero también servía para alejar a Pedro Sánchez, para alejar al Partido Socialista de su pacto con Ciudadanos. Y hasta en 2 ocasiones, Irene Montero en un debate en La Sexta Noche le pidió a la ministra de Hacienda que dijese claramente a los votantes si iban a buscar un acuerdo con Ciudadanos. Y fue después Pablo Iglesias en el debate con Pedro Sánchez y con Casado y Rivera, donde también le interpeló directamente y le dijo: Pedro, decidle claramente a los votantes si vais a buscar un acuerdo con Ciudadanos. Y Ábalos y el propio Pedro Sánchez están hablando de que les levanten el cordón sanitario y que se abstengan en la investidura. Si eso no es buscar un acuerdo, que venga Dios y lo vea. Cuando la moción de censura, Pedro Sánchez entendió que Podemos asumir algunas responsabilidades y se planteó que quizá podía participar para lograr que Radio Televisión Española fuera un ente realmente objetivo y plural. Sin embargo, aquello no pudo llegar a buen puerto y Pedro Sánchez le echaba la culpa a su propio partido, ¿no? Decía: mi propio partido pues, no me obedece, incluso pues, ha habido 2 diputados del PSOE que no han querido votar este acuerdo. Pero ahora parece que es Pedro Sánchez directamente el que miente. Bueno, vamos a ver cómo sale todo finalmente. O sea, también es verdad que estamos en mitad de una investidura, en la conformación de un gobierno y todo el mundo está explorando las posibilidades. Vamos a ver finalmente dónde acaba la posición de Pedro Sánchez, porque parece ser que Rivera no está muy dispuesto a entrar en el juego que le ofrece. Tengo la sensación de que al final, pues la parte que tiene que ver con lo que gritaba ese sentido común de con Rivera, ¿no?, en la noche de Ferraz, se tiene que terminar imponiendo, pero porque los ciudadanos han votado eso. O sea, hay una de las cosas que nosotros hemos insistido tanto hasta llegar casi a ser pesados, ¿no?, de insistir con lo de que con Rivera no. Porque es que con Rivera, ¿a qué se puede llegar? Se puede llegar y ya sabemos hasta cuáles son los límites de aquello. Aquel acuerdo que hicieron en 2016, aquel acuerdo de investidura, donde parece ser que incluso Pedro Sánchez había prometido a Rivera ser vicepresidente, y un acuerdo económico de una serie de puntos que eran claramente insuficientes. Hasta allí llegaba ese acuerdo. Esperamos que los mismos errores de 2016 pues no se vuelvan a cometer. En la campaña electoral ha sido determinante pues la información que publicaba una Hoy Sabemos Policía Política, organizada por el Partido Popular, por Fernández Díaz, tolerada por todo el entorno del gobierno, quizá apoyada en algunos momentos, no se sabe, quizá incluso por el CNI. En cambio, no ha habido un escándalo en España por esa policía política. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues precisamente por lo mismo, por lo que tampoco ha habido un escándalo en el municipio de Madrid, porque Begoña Villacís haya utilizado una empresa pantalla para no pagar impuestos. O por lo que tampoco ha habido un escándalo, por lo que mencionábamos antes, porque el rey emérito haya estado utilizando las comisiones para hacer negocios y hacerse millonarios y el privilegio que le da las relaciones de la corona. Por muchas cosas, es decir, por las mismas razones por las que durante muchos meses se estuvo pensando y se decía que a Podemos lo había financiado Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que no aparece en los medios de comunicación, de eso no se entera la gente. Y porque no quieren que aparezca en los medios de comunicación, finalmente no se termina instalando como una de las preocupaciones. Y la policía política y las cloacas del Estado ha sido un asunto por el que se han puesto muchos medios de comunicación y muchos influenciadores de perfil. Y no han querido darle la dimensión que tiene para nuestra democracia. Porque no va de que a Podemos le hayan utilizado la policía política, va de que nuestro sistema democrático está claramente amenazado porque está utilizando unas prácticas mafiosas
para, bueno, pues revertir decisiones que han tomado soberanamente los ciudadanos en las elecciones. A mí me llama poderosamente la atención cómo Rivera, que parecía que era el elefante blanco que iba a salvar nuestra democracia, en apenas 3 días lo han echado al fango, ¿no? Y los mismos medios que lo aclamaban ahora lo están abofeteando, haciendo cosas similares a las que hicieron en su momento con Pablo Iglesias, ¿no? Fomentar divisiones internas, dimisiones, amenazas, acusaciones de tergiversar el ideario del partido. ¿Los medios de comunicación tienen tanto poder en España? Bueno, yo creo que hay muchas formas de ejercer el poder, lo decíamos antes. Una de las formas de ejercer el poder es esa presión, ¿no? Esa presión mediática mediante la cual se intenta convertir en algo bueno para España una decisión interesada de ciertos sectores, en este caso de los sectores económicos, que verían con buenos ojos el pacto de Pedro Sánchez con Albert Rivera. ¿Qué pasaba entonces con esto? Que en 2016 vieron que ejercer esa presión desde los medios de comunicación y desde otros lugares como las de las cloacas del Estado no les funcionó con Podemos. Y nosotros por eso decimos que es tan importante que un partido político no se financie con créditos bancarios. Nosotros en nuestro programa electoral llevamos la prohibición de que las campañas electorales se financien con créditos bancarios. Nosotros en nuestro programa electoral decimos que no es sano y que no habría que dejar que los bancos fueran propietarios de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando un partido es preso de esas decisiones, tanto de verle dinero a los bancos o de verles favores a los medios de comunicación, entonces ahí las presiones sí funcionan. Y las presiones que no funcionan con nosotros porque no teníamos ninguna de esas dos ataduras, vamos a ver si con Rivera funcionan. Tú enfrentaste la última campaña electoral cuando el poder también se había ya rearticulado, ¿no? Es decir, el nacimiento de Podemos les pilla de alguna manera con el pie cambiado, pero después reaccionan y tú tienes que enfrentar una campaña electoral cuando ya todo el poder tiene claro que su objetivo es batir a Podemos. ¿Cómo enfrentas esa campaña electoral? Bueno, fue un momento muy complicado, ¿no? Todo el mundo sabe que la entrada en la campaña electoral venía precedida por pues acontecimientos que no eran nada favorables a que pudiese afrontarse la campaña en unas condiciones normales. Nosotros identificábamos una cosa que luego se demostró cierta, y es que todo el tiempo que habíamos estado con las batallas internas que se habían emitido como si fuesen un reality show en los medios de comunicación, toda esa época de discrepancias, esa magnificación de algunos hechos políticos, habían fragmentado la identidad del partido político. Una de las cosas más importantes que tiene un proyecto político es su identidad. Y la identidad de Podemos estaba fragmentada, se había difuminado. Y en la campaña había que utilizarla para volver a recuperar una identidad de Podemos. Y por eso fue una campaña que levantó la intensidad desde que Pablo entra en campaña y hace aquel discurso tan valiente donde estamos señalando algunas cosas que son obvias, pero que levantaron tantas ampollas. Nosotros hablábamos de que los medios de comunicación y que los dueños de los medios de comunicación mandan más que cualquier diputado. Aquello provocó en mitad de la campaña pues un revuelo y que muchos se sintiesen ofendidos con la afirmación. Hablábamos de que las multinacionales están contaminando el planeta y solo pagan una multa, de que las empresas no pagan los impuestos y se llevan la riqueza a paraísos fiscales, y hablábamos de que los diputados realmente no mandan mucho. De que los diputados tienen sus limitaciones con los poderes que no se ven. Aquello sirvió para recuperar la identidad de Podemos, con una cosa muy sencilla, decir la verdad. Y era algo que era necesario hacer y que en la campaña creo que lo conseguimos, recuperar una identidad política para Podemos. Tú en este libro, en La política por otros medios, desarrollas un suceso que generó muchas críticas y mucha incomprensión, que era el tramabús. Incluso gente dentro del partido como Íñigo Rejón lo criticó duramente porque no lo veía. Mientras que para otros el tramabús era la primera vez que en España se señalaba a los responsables de la crisis y a los responsables del poder y, por tanto, del vaciamiento de nuestra democracia. Bueno, es una campaña que yo recuerdo con cierto cariño. Es verdad que, no recuerdo el momento concreto en que a Íñigo no le gustara, pero yo creo que cuando aquello se convirtió en un hito mediático, creo que al final, la última semana, cuando se convirtió en un hito mediático, terminó subiéndose al tramabús. El tramabús creo que era una imagen, es una imagen. Y en este libro hablamos de las imágenes y del poder de las imágenes. Igual que las emociones, igual que las ideas políticas
hay que convertirlas en emociones para que sean efectivas. En comunicación política, las ideas políticas hay que convertirlas también en imágenes, porque es un mecanismo que opera y que permite explicar abstracciones teóricas de una forma muy sencilla, y sobre todo también nos permite, por su formato, la capacidad del recuerdo. El convertir los discursos en imágenes es fundamental. Y lo vemos cuando nos acordamos de la crisis de Bankia, que nos acordamos de Rodrigo Rato con la campanita, de los papeles de Bárcenas o de la peineta de Bárcenas para hablar de la caja del Partido Popular, o de la guerra de Irak, que nos acordamos de la foto de las Azores. Si no fuesen tan importantes las imágenes para hacer política, Mariano Rajoy no montó la que montó para intentar evitar la fotografía declarando en aquel banquillo. Claro. Oye, nos hemos comido el tiempo. Contéstame en 30 segundos porque nos van a matar desde realización. WhatsApp entró en las elecciones en España. ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que vimos los límites de muchas cosas que van a suceder a partir de ahora, y es que las multinacionales van a decidir y van muy por delante a veces de la jurisprudencia y de la política. Y vimos la intervención de una multinacional que discriminó a un partido político. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión tan importante como quitarle uno de sus medios de comunicación a un partido político, tienes que tener en cuenta cómo va a afectar eso a las elecciones. Y en este caso afectó. Y fue de una manera discriminatoria, porque cuando muchos partidos políticos estábamos haciendo lo mismo, solamente se cerró el WhatsApp de Podemos. Ya. Nos hemos comido el tiempo. Quería haberte preguntado sobre si eres optimista de la lucha contra estos gigantes, si las redes sociales van a ser libres, y quería preguntarte que cómo es eso que le ganaste una querella a Florentino Pérez. Bueno, pues es una de las cosas que más orgulloso estoy porque fue duro, ¿eh? O sea, nosotros decidimos hacer una camiseta de fantasía que no estaba basada en ninguna copia ni en nada que existiese previamente, y era una camiseta del Real Madrid en la época republicana, para mucha gente que estaba pidiéndola. Y parece ser que el Real Madrid se enfadaron con aquello y nos pusieron una demanda, y tuvimos que estar en los juicios unos cuantos meses, pero al final le ganamos. Juanma del Olmo, el hombre que ganó a Florentino Pérez una querella, el hombre que revirtió como responsable de campaña todas esas promesas de que Podemos iba a quedar en 20 diputados, y sobre todo una persona que nos ha contado en este libro, La política por otros medios, cómo es eso de poder ganar a los gigantes en la etapa política del Big Data, de los algoritmos y del WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Frontera. Perdonad por arrastraros unos minutos más, y la semana que viene, no, mañana nos vemos todavía para despedirnos de esta temporada. Gracias por estar aquí, desobedientes. Gracias.